Labrador, que le tienen muchísima devoción, y esta fiesta es como digamos un tipo de fiesta no patronal pero un poquito más lúdica, y aprovechemos para vestirnos, coger nuestras espigas, hacer la ofrenda, bien. Lo que la tradición es de la iglesia que se hace la misa, subir a la ermita Santa Bárbara y se bendicen pues los campos. Sí, todos los términos. Para que esa es la cosecha bien. Dolores, ¿ustedes han aportado también su granito de arena a esta exposición? Sí, hemos hecho lo que hemos podido. Yo en concreto tenía este mantón que era de una bisabuela mía, se casó ella con él, se casó la abuela, y luego pues generación tras generación me ha llegado a mis manos. Le tengo muchísimo cariño y he creído que era una buena aportación para esta exposición. ¿Y por su parte qué ha aportado? Pues este traje de labradora. El traje de labradora, sí, que tiene de todo, ¿no? De todos, el cesto, el gorrico, todo. El caso es que aquí hay que venir a Muniesa porque o bien por setas o bien por interés cultural, sí, hay mucha oferta, ¿no? Para enseñar. Sí, bastante oferta. La verdad es que las cosas se notan muchísimo, lo que es nuevo hecho ahora en el curso, y estas cosas que son verdaderas joyas. Pues invitamos a todo el mundo a que venga a Muniesa, ¿no? Exactamente, está todo el mundo invitado. Y de Muniesa a San Mateo de Gállego, esta vez para deleitarles con un plato en el que precisamente las setas son uno de los ingredientes. Aunque Jennifer, hola de nuevo, me imagino, y ya vemos que esas setas no pesan 22 kilos. Eso quiero pensar yo, Lidia, eso quiero pensar yo. Buenas tardes de nuevo. Bueno, pues ya las ves, las setas son otra vez las protagonistas, pero esta vez de un plato, de un hojaldre relleno de setas y gambas. ¿Lo he dicho bien, Sergio? Lo ha dicho muy bien. Tenía yo la duda, digo, a que me dejo alguna cosa por el medio, pero bueno. Y como decimos, las setas no serán tan grandes ni pesarán 22 kilos, pero no van a ser menos sabrosas, ¿eh? ¿Por qué vamos a hacer este plato, este hojaldre? Pues porque sinceramente desde que lo pusimos hace un año en la carta es el que más gusta a la gente. ¿Les gusta mucho? Mucho. Es muy sencillo pero gusta mucho, entonces por eso. Sí, pues sea sencillo no quiere decir que luego no tenga que gustar, ¿verdad, Sergio? Bueno, está muy bueno. Es muy sencillo de hacer, pero está muy bueno. Pues ¿qué te parece si les decimos ya a todos los espectadores que nos ven desde casa que tomen papel y boli y que apunten, porque les vamos a decir ya cómo podemos preparar este fantástico hojaldre? Bueno, en primer lugar necesitaremos puerro, que ya lo estamos viendo aquí, cebolla, también setas. Ahora os explicaremos que tenemos de dos tipos y os contaremos alguna cosita acerca de estas setas. Gambas peladas, aceite, sal, nata y planchas de hojaldre. Vale, empezamos por las setas. Esto es como mi test. Cuando vamos a cocinar a mí me gusta hacer muchas preguntas, pero hoy creo que te voy a perdonar un poquito. Las setas vemos que tenemos de dos tipos. ¿De qué tipo son? Seta de cardo, que es la común, y luego boletus. Vale, y luego he visto que también que vamos a utilizar puerro para este relleno, para este hojaldre relleno. ¿Qué es lo que nos va a hacer el puerro? Pues potenciar el sabor, tanto el puerro como la cebolla es para potenciar el sabor. Vale, y ya volvemos un poquito al tema de las planchas de hojaldre. Yo, por ejemplo, nunca he trabajado con ellas. ¿Qué es lo que tiene que saber la gente como yo, que sea un poco ignorante en esto del hojaldre? ¿Cómo se trabaja con estas planchas? Pues muy sencillo, simplemente se compran así hechas, y hay que dejarla descongelar para luego en 10 minutos a 180 grados se hace. Vale, pues yo creo, Sergio, ¿qué te parece? Nosotros nos vamos a quedar aquí, vamos a empezar poco a poco a trabajar, porque es que cuando volvamos os vamos a contar muchísimas más cosas, y yo creo que hasta puede que hoy nos arranquemos con una canción y todo. Ahí lo Venga, Jennifer, pues enseguida estamos de nuevo con vosotros. Mientras tanto, seguimos con más historias. Fue la primera ganadería vacuna ecológica de nuestra comunidad y ahora quieren ampliar su mercado dándose a conocer en Internet. Está en Orosalto, en Huesca, y nosotros la hemos visitado. Vida contemplativa, buena comida, al sol y en un territorio pues especialmente bello. Estas vacas en Orosalto están, Javier, muy mimadas. Bueno, nosotros sí, están muy mimadas, no más de lo necesario. Somos ganaderos aquí en el Pirineo, en Orosalto, y como veis pues tenemos las vacas un poquito a capricho, su hierba fresquecita, sus árboles para tomar la sombra y ya está, como señoras. Por eso son la primera ganadería vacuna ecológica de Aragón. Sí, es la primera ganadería en ecológico en vacuno en Aragón, sí. Ya llevamos muchos años haciendo esto, sobre todo con los cultivos, con la tierra y después con el ganado, y hasta hace muy poco éramos los únicos. Yo no sé si todavía seguimos siéndolo. ¿Y por qué se diferencian de las vacas de cualquier otra parte de España? Todos los alimentos del ganado son ecológicos, cumplimos el Reglamento Europeo de Agricultura y Ganadería Ecológica. Toda la alimentación debe ser ecológica, no admiten tratamientos con antibióticos y en los cultivos no podemos añadir abonos químicos, ni herbicidas, ni sulfatos, en fin, es una serie de requisitos que nosotros cumplimos y estamos, por tanto, registrados en el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica.
Muchos terneritos estoy viendo, ¿acaban de parir muchas o qué, Luis Ignacio? Pues han parido, sí, unas cuantas. Ahora la primavera es la época que más paren. ¿Vosotros a dónde vendéis? Van saliendo al País Vasco, Navarra y luego al resto de España. Y también en Aragón estamos intentando que se venda un poco más. Quizás les parezca un poco extraño que en este prado en el que nos encontramos hayamos traído hoy a Jesús con su portátil, pero tiene un significado, porque el trabajo de estos ganaderos se va a poder dar a conocer en Internet. Eso es, nosotros estamos colaborando con Javier y con Luis Ignacio desde sabores.com. Sabores.com es una iniciativa, es una plataforma de venta de productos agroalimentarios de Aragón en Internet. Es esta página web que tenemos aquí. Exacto, es esta página web que podéis ver aquí. Pero no solamente eso, sino que nosotros también estamos trabajando con los productores del medio rural de Aragón para acercar lo que es pues todo un mercado, que el de Internet, a productores que están en el medio rural, pues muy deslocalizados y muy apartados de los grandes núcleos urbanos. Nosotros lo que tenemos aquí en Aragón, y el ejemplo es la ganadería ecológica de Vacuno de Javier y de Luis Ignacio, la primera ganadería ecológica de Aragón, de gran calidad, y que ellos pues tienen unas limitaciones al estar en el Pirineo de Huesca de comercialización. Entonces nosotros pues tuvimos la iniciativa de organizar un concurso dentro de sabores.com para regalar una página web a los productores que estuvieran interesados en vender en Internet. Y a partir de allí pues fueron ellos los que ganaron este concurso y hemos empezado a trabajar con ellos. La ventaja es que una vez que tengan esta página web en la cual ellos den a conocer sus productos, nosotros ofrecemos la plataforma de sabores.com, la tienda online, para venderles. Y regresamos de nuevo a los fogones para seguir cocinando hojaldre relleno de setas y gambas. Jennifer, ¿cómo lo lleváis? Pues la verdad, Lidia, es que lo llevamos bastante bien. Seguimos aquí en la cocina, seguimos cortando y preparando todos estos ingredientes, porque en un momento los echaremos a la sartén y es que nosotros hemos querido ir adelantando un poquito, ¿verdad, Sergio? Sí, ya lo tenéis todo cortadito. Lo tenemos, sí, casi todo. Lo único que nos faltaría, no sé si tenemos que echar un poquito de aceite en la sartén. ¿Lo voy echando yo? Sí, bien. Venga, esta es la aceitera, me voy a la sartén. Bueno, no sé cuánto echar. Tengo yo aquí mi súper duda. Uy, he cogido la aceitera que no tenía aceite. Fíjate tú qué mala suerte. Esta igual tiene un poquito más. Es que estas son las cosas del directo, que lo decimos todas las tardes. ¿Cuánto he hecho, Sergio? Un poquito más. Generosa. ¿Así está bien? Vale, perfecto. Generosa, ¿has visto? Claro, como no es mío, pues yo ya... en plan, vale. Y ahora sí, echamos ya ese puerro y esta cebolla, que va a ser un poquito lo primero que va a llevar este hojaldre. Luego le echaremos más cosas, pues claro que sí, pero de momento esto, pues lo ponemos ya aquí al calor de este fuego. Y antes yo os comentaba que hoy incluso igual teníamos hasta una canción, pero es que todo esto viene porque antes a mí lo que me ha contado el padre de Sergio me contaba que es que él es un cocinero vocacional, de estos de tomo y lomo, vamos, ¿a que sí? Sí. Cuéntanos esa anécdota de cuando eras pequeño y te encantaba cocinar. Pues porque yo desde pequeño, ya desde que era un criajo, iba con un olla express. Y mi juguete preferido era un olla express. Esto suena raro, Lidia, porque yo le he preguntado antes, ¿en serio? Y me decía, sí. Hombre, a mí me encantaba. Un juguete un poquito peligroso, para un niño. O sea, de metal y con pito. Si no tenía pito no me gustaba. Claro, porque si no tiene pito no avisa de que ya está hecho, es lo malo. Eso. Es lo que digo yo. Pero a todos los olla express. Al médico, a todos lados. A todos lados. Si no, no era feliz. No es un juguete muy común, Lidia, como has podido ver. No es algo que sea la verdad muy que no. común. Vale, ¿qué echaríamos después? Porque esto lo tendríamos que dejar un poquito más todavía. Y después echaríamos la gamba pelada con la seta boletus. Vale. Sobre todo la boletus. Vale, pues ¿qué te parece? Si te quedas aquí, te voy a acercar ya nuestra otra bandeja. Mientras tú echas aquí las gambas, ¿vale? Te las pasamos un poquito. Como decíamos antes, es un plato muy sencillo y es muy fácil de hacer. Y yo voy a acercarle, como le he dicho a Sergio, otro de nuestros pasos del plato un poquito adelantado, que ya sabéis que aquí en la cocina, en Aragón en Abierto, vamos adelantando para no perder tiempo. Y así, bueno, habéis visto, estoy sujetando con el dedo meñique, espero que me aguante, porque si no, mira cómo me ha pillado Sergio, cómo ha pillado mi indirecta de casi no me aguanto con este dedo la bandeja. Así es como quedaría, esto lo guardamos y así es como nos quedaría esta mezcla. Recordamos lo que tenemos aquí. Pues tenemos el puerro y la cebolla pochadico, bien pochadico, luego se echa la gamba boletus. La gamba pelada con el boletus, luego la seta de cardo y ya nata, un poquito de sal y está ya hecho plato. Oye, oler huele estupendamente, ¿eh? Gracias. Bueno, es que claro, en casa lo podemos decir 1000 veces,
Pero sí, eso dicen siempre, Lidia, pero digo que lo podemos decir 1000 veces, lo bien que huelen las cosas, pero es una pena que los espectadores, sí, lo digo un montón de veces, es una pena que no lo puedan oler, pero bueno, no pasa nada. Bueno, vamos a seguir. Nosotros hemos dicho que trabajaríamos, bueno, apartamos de aquí estas gambas, ¿cómo trabajaríamos, hemos dicho, con las planchas de hojaldre? Cuéntame, Sergio. Pues la plancha de hojaldre ahora hay que cortarla, ya descongelada, se pone en una placa, se unta de huevo líquido. Y ya al horno. Al horno. ¿Cuánto tiempo? 180 grados, 12 minutos. 180 grados, 12 minutos. Pues bueno, ¿qué te parece si volvemos a hacer trampas? Hacemos magia otra vez y de repente aquí tenemos ya uno de estos hojaldres que ya nosotros hemos gratinado, ¿se diría? ¿Al haberlo metido al horno? ¿O no, lo hemos cocido en realidad para que quede con esta textura? El hojaldre no, está como asado, está al horno. Yo también, has visto, hasta que no he dado con la palabra porque me has ayudado tú. Bueno, pues si te parece, dejamos esto por aquí, nos vamos apartando las cosas que nos molestan. Bueno, y antes, te decía Lidia yo, eso, que a Sergio le gusta mucho cocinar, de siempre, desde que era pequeño. Porque fíjate tú, ¿qué tipo de niño tiene una olla a presión? Pues eso, yo ya he dicho que no es algo muy común. Vamos a rellenar, si te parece, este hojaldre, para que vean en casa cómo queda. ¿Qué necesitas que te pase? Tengo por aquí un plato donde tenemos un poquito de esta mezcla. ¿Vale? Y aquí te paso la mezcla. Así se echaría. La mezcla tendría que estar caliente, ¿verdad? Sí, muy caliente. Y el hojaldre también caliente. Recién hecho, ¿no? Si lleva hecho unas horas, al microondas un poquito y vale. ¿Perdona, Lidia? No, que decía que recién hecho tiene que estar todo, tanto el hojaldre como esa mezcla. Recién hecho, sí, es que no te había escuchado, me había parecido escucharte, pero no estaba muy segura. Bueno, se nos ha salido un poco por los bordes, pero yo creo que está precioso así. Sí, así como tiene que ser. Ah, sí, vale, es que soy yo, que soy una purista. Bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer, Sergio, hemos prometido una canción, por lo menos el estribillo, que además era su canción preferida de la infancia. A mí todo esto me lo ha contado su padre, que ahora nos está viendo fuera en el restaurante, pero bueno, ya que nos lo ha contado, vamos a aprovecharlo, que además la cámara no nos va a enfocar, solo va a enfocar el plato. Venga. Cocinero, cocinero, enciéndeme la candela y prepara con esmero un arroz con habichuelas. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, trabajando en el carbón. Oye, que bien me ha quedado. Muy bien. No sé quién canta mejor de los dos, que disfrutéis del plato, Jennifer, gracias. Y hoy les invitamos a conocer Viver de la Sierra, un pequeño barrio rural de Sestrica del que sus vecinos se sienten muy orgullosos. Se suele decir que los cuidadores de personas enfermas llegan a ser los que más cuidados necesitan. Para estas personas existen cursos en los que poder liberar tensiones y encontrar la relajación. A la vuelta de publicidad estaremos en directo en uno de estos cursos.